Cuando comenzamos este programa íbamos a hablar de los cuidados paliativos. Nos acompaña Inmaculada Raja, ella es la coordinadora de cuidados paliativos en el Hospital Universitario de Toledo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Inma? Buenos días, muchas Un placer gracias. tenerte en el programa. Y también la doctora Elizabeth Arrojo, ella es oncóloga, ustedes la conocen, ha venido muchas veces a nuestro programa y siempre tiene la capacidad de poner esa sonrisa a esta enfermedad tan dura como es el cáncer. Gracias, doctora. Muchas gracias. Por estar hoy con nosotros. Los cuidados paliativos, muchas veces no sabemos lo que son y simplemente la palabra ya nos echa para atrás, Inma. Bueno, pues los cuidados paliativos se definen como la atención integral, y por integral quiero decir en todas las esferas de la persona, no solo las médicas, sino también las psicológicas, la social, la espiritual, cualquier cosa que pueda generar sufrimiento al paciente, pero también a su familia. Es una de las grandes diferencias con el resto de especialidades médicas, es que nuestra unidad a tratar no es solo el paciente, sino también la familia. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales, es el de la familia también en este momento de la vida. Efectivamente, yo creo que es donde cobran un papel tan importante, ¿no? En esa situación donde el paciente recibe un impacto tan importante, y además hay un dato que a mí me parece muy importante en el término paliativo. Y yo siempre repito que lo paliativo es todo lo que no es curativo, y eso suele sonar como muy mal, ¿no? Que la vida se acaba. Pero yo soy diabética desde que tenía 6 años, tengo 42, aquí estoy y de momento no hay cura, tengo un tratamiento paliativo. Y eso no significa que la vida se acaba, sino que tenemos unas circunstancias, una enfermedad que se puede cronificar y que acompañados además por esa familia, por esos médicos, por ese soporte, pues puede hacerse con un día a día más agradable. Es el objetivo que tenemos hoy, sobre todo, doctora Arrojo, Inma, contar a los espectadores que cuando una persona que padece un cáncer es derivada a paliativos, pues es derivada a un camino distinto de acompañamiento, de cuidado, de ayuda a llevar esos días de otra forma muchísimo mejor, acompañada por especialistas, por psicólogos, por enfermeras, por médicos, y eso se hace muy bien aquí en Castilla-La Mancha, en nuestra región. Por eso queremos que nos llamen, que nos cuenten. Seguramente que ustedes en esta región han vivido esa experiencia con ese equipo de paliativos y les hará bien pues llamar por teléfono y contarnos cómo fueron esos días. Doctora, todavía nos sigue dando miedo a todos la palabra cáncer. Tú luchas cada día desde IMOA para que esa palabra deje de producirnos pánico y pavor. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es verdad que impacta, pero ha evolucionado muchísimo todo. Más de la mitad de los casos de cáncer se curan, y los que no se curan conseguimos cronificarlos durante muchos años en el tiempo. Y esto es muy importante. Claro, es muy importante cronificarse en el tiempo porque igual en ese tiempo hay un avance que pueda curarlo definitivamente. Efectivamente. Hay una pregunta que a mí me repiten mucho nuestros pacientes. Tratamos casos muy avanzados de cáncer y me dicen: doctora, mi enfermedad es curable. Y yo siempre digo, a día de hoy no. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana sí. Por eso cronificar la enfermedad, tener calidad de vida, puede hacer que mañana todo cambie, y por eso yo siempre les repito que es muy importante para sobrellevar la enfermedad mejor, evitar esos miedos, esas imaginaciones, esos ISIS que más del 90% de las veces no ocurren porque no estamos disfrutando el ahora, y a lo mejor mañana todo cambia. Lo dices tú, que has tenido cáncer y que te viniste de Estados Unidos con una carrera brillante a cuidar y curar a tu madre con un diagnóstico nefasto. Efectivamente. ¿Cuántas metástasis eran? Pues tenía 13. Mira, me queda corta. Y de hecho en marzo de 2019 la expectativa vital que le dieron fueron 6 meses de vida. Han pasado 6 años y ese cáncer está curado. Bueno, es que, y mira, al hilo de lo que dices, es que muchas veces quizás llegan a paliativos y están con ese tratamiento. Lo que pasa es que están en un estado de salud un poco más débil y requiere que estén paliativos. Pero su paso por allí luego igual puede ser hasta beneficioso y salir adelante. Claro, efectivamente, para que un enfermo llegue en un momento lo más adecuado posible, también tiene que ser lo más precoz posible, una vez que mis compañeros de oncología pues sí que están tratando una enfermedad avanzada en progresión, pero no tiene por qué ser en las últimas etapas. De hecho, nosotros debemos... Yo creo que lo que tenemos que incidir hoy aquí, ¿verdad? Porque parece que ya paliativos es cuando ya
están paliativos. Entonces, como que te da ese escalofrío. Simplemente, Eso yo creo es. que Elizabeth lo ha definido muy bien, ¿no? Ha dejado de ser curativo el tratamiento y a partir de ahora empezamos otro camino de cronificación. En ese camino surgen síntomas que pueden enfocarse en todas tus esferas, como hemos dicho antes, y ahí es donde entramos los equipos de paliativos, ¿no? Una vez que el tratamiento no es curativo, que entramos en ese proceso de intentar cronificar la enfermedad, aunque sabemos que una parte de ellos se van a ir, lo que queremos es que tengas calidad de vida, que todos tus síntomas estén controlados y digamos que nuestra meta final es, hay vida hasta el último segundo de vida. Y estamos aquí para ayudarte y para que seas tú hasta ese Porque último seguir segundo. luchando por la vida. Por supuesto, Porque la vida es el vida hasta el último instante, es el lema de los totalmente, paliativos. Exactamente, cualquier sanitario lucha por la vida hasta el final. Hasta el es último decir, que segundo. siempre se sigue luchando, ¿no? Por eso ese camino de paliativos no hay que verlo como algo negativo, sino hay que verlo como un acompañamiento con la familia, con el paciente, para que esos días o meses o incluso años. O años, porque hay muchas personas que están en paliativos años, Inma. Nosotros, yo creo que siempre les transmitimos la idea de estamos todos juntos en el barco y vamos a remar todos en la misma dirección. Y es que tú estés y tu familia acompañándote lo mejor posible hasta el final. Oye, y ese barco puede ser tanto en el hospital como en casa, bueno, también un poco la decisión del propio paciente y la familia. Claro, vamos a ver, nuestro funcionamiento implica que el paciente debe estar atendido en el sitio que él necesite estar. Y eso ¿vale? pasa en Castilla-La Mancha, que en otros sitios no pasa. No, Correcto. efectivamente. Correcto. Hay que contar qué pasa en nuestra En Castilla-La Mancha tenemos la suerte de que somos unidades funcionales completas. ¿Qué significa esto? Esto significa que si el paciente desea estar en domicilio y puede estar en domicilio porque el control sintomático nos lo permita, va a tener equipos domiciliarios que le puedan atender en su domicilio. Si el paciente necesita estar hospitalizado porque sus síntomas son mucho más complejos o no hay familia que le pueda cuidar o su familia ha claudicado porque emocionalmente es un proceso muy duro, va a tener una unidad hospitalaria con una serie de características especiales para ellos donde van a estar bien cuidados y se les va a acompañar igualmente, efectivamente. Qué importante, ¿verdad?, que exista esa mano y que exista sobre todo ese equipo de profesionales. Porque claro, ahí en una enfermedad como el cáncer, la función de multidisciplinar, ese concepto que ya todos hemos aprendido y que vosotros los sanitarios nos habéis enseñado, es quizás la enfermedad en la que más funciona. Fundamental, es esencial, efectivamente. Yo siempre digo, y perdón siempre por la expresión que digo esto, los pacientes no es un tumor con patas, es una persona que siente, que duerme, que tiene dolor. Y además ocurre una cosa, los oncólogos estamos muy subespecializados en esta especialidad y los pacientes tienen miedo a distraernos del foco de atención que es el tratamiento de su tumor. Entonces no nos cuentan si les duele, si no duermen, si están preocupados. La mujer del paciente no te va a decir sus preocupaciones porque estamos a otra cosa, ¿no? Entonces es súper importante ese abordaje integral porque de hecho se ha definido que es un factor pronóstico de la enfermedad. Si el paciente pierde peso, si tiene dolor, no va a tolerar tan bien los tratamientos, no vamos a poder tratarle y influirá en el pronóstico. Entonces, ese abordaje multidisciplinar es esencial porque primero cada uno tiene más conocimiento de su parcela, ¿no?, de todo este abordaje y además no podemos hacer todo con una sola persona, ¿no?, con lo cual es muy importante y a mí me ha sorprendido mucho Castilla-La Mancha y doy la enhorabuena a la comunidad y a Inma por liderar esto porque no todas las comunidades tienen estos servicios. Nosotros vemos pacientes de toda España y no es tan común. Déjeme que haga un paréntesis en cuanto al cáncer, porque muchas veces asociamos los cuidados paliativos a enfermedades relacionadas con el cáncer, pero también en paliativos podemos encontrar otro tipo de enfermedades, otro tipo de situaciones. Nosotros atendemos pacientes tanto oncológicos como pacientes no oncológicos. Dentro de este grupo que tendríamos hay un porcentaje muy importante de pacientes. Todas las enfermedades neurodegenerativas, ELAs, esclerosis múltiple, todas lo que nosotros llamamos insuficiencias de órgano, ¿no?, los pacientes que arrastran insuficiencias cardíacas, insuficiencias pulmonares, insuficiencias hepáticas en fases muy avanzadas en las que ese órgano está llegando también al final, todo eso lo acompañamos. Y toda la patología crónica muy avanzada, digamos, que nosotros consideramos compleja también. ¿Y cómo trabajáis en paliativos? Aparte de ese acompañamiento, hay algo muy importante que antes también lo decía la doctora Rojo y es lo que menos queremos cualquier persona cuando alguien enferma o enfermamos es tener dolor, es sufrir. Ese sufrimiento en paliativos es totalmente diferente.
aparte de ese acompañamiento psicológico tan importante, también se está permitiendo que ese paciente tenga menos dolor, o sea, que sufra menos. ¿Cuántas veces hemos escuchado familiares decir, bueno, pues se fue tranquilo, ya no tenía dolores? En general, el paciente muchas veces lo único que te pide es no quiero sufrir, ¿no? No te dice no que una vez que ya han aceptado que efectivamente están en ese último punto y que la muerte está más o menos próxima, muchos no te dicen no me quiero morir, no, la frase es no quiero sufrir. A veces el sufrimiento tiene que ver con sufrimiento físico. Evidentemente, yo siempre les digo, el dolor es el menor de mis problemas para mí. ¿Te vamos a poder quitar el dolor? Siempre, siempre. Pero ese dolor físico a veces se puede acompañar también de dolor emocional, ¿no? O sea, no es lo mismo irte teniendo 80 años que teniendo 40 y un hijo pequeño, por ejemplo. Ese abordaje de, como decía nuestra creadora de los cuidados paliativos, Cicely Saunders, de la que tanto aprendimos, hay que hacer un abordaje del dolor total desde todas las facetas del ser humano. Es lo que realmente asegura que vayan a poder irse con calidad. Claro, según lo que estás contando es verdad, no es lo mismo una persona de 40 que una persona de 80, pero esta mañana preparando la entrevista decías una cosa que me parecía increíble, ¿no? Que en ese momento es cuando sale lo que tiene realmente la persona, el ser humano dentro, ¿no? Que y sale lo bueno y lo malo, ¿eh? Pero sí, no nos olvidemos. Sí, pero también es capaz de transmitir a los que tienen cerca que se queden tranquilos. Sí, sí. Yo creo que, de hecho, yo siempre digo que aprendo muchísimo de los pacientes porque nosotros estamos especializados en casos de cáncer avanzado, ¿no? Con lo cual vemos situaciones muy límite. Muy límite. Ahí es donde las personas de verdad sacan como el resto, ¿no? De esa fortaleza interior que tenemos. Y hay un mensaje que sí me gustaría además mandar, que es donde las personas se paran a pensar lo importante que tenemos en la vida, porque vivimos corriendo todo el tiempo, no nos preocupamos y de repente cuando una enfermedad te para llega el arrepentimiento. Pero lo dicen muchas personas después de padecer un cáncer, otras que han conseguido superarlo, dicen, me cambió la vida para bien. Eso lo he escuchado en muchísimas personas. Eso es. El otro día, de hecho, me llamaba la atención que una paciente entró y dice, doctora, gracias a usted me he divorciado. Y yo me quedé así como diciendo, ¿qué? Digo, esto no. Y ella dice, sí, porque me ha ayudado en este proceso a ver que yo no estaba siendo feliz, que tenía que cambiar, que todo esto. Y es verdad que como yo converso bastante con los pacientes... Escuché el otro día un testimonio de una persona joven que está superando un cáncer y me dijo lo mismo. ¿Sí? Me dijo, pues gracias al cáncer me estoy separando. Y le dije yo, me quedé como tú. Sí. Y dije yo, pero bueno. Y me dijo, bueno, pues es que tú te das cuenta realmente de lo que te hace feliz. Entonces ahí es cuando tú te paras en la vida y dices, ¿estoy siendo feliz? Eso es súper importante. Y en ese abordaje a los pacientes, ¿no? Al encontrarse bien, pues yo creo que es fundamental porque incluso a día de hoy tenemos que buscar ese abordaje tan multidisciplinar que sea incluso nacional o internacional. Nuestros pacientes a veces son candidatos a ensayos clínicos fuera de España o en otras comunidades. El buscar esas opciones que a veces no están al lado de casa, hay que investigar un poco más. Totalmente, La investigación. Y hace falta invertir en la investigación. Sí, estamos en un punto, superimportante. además, todos conocen, se está avanzando muchísimo, Sí. por ejemplo, el cáncer de páncreas, y es vital el poder invertir en esa investigación. Además, es un producto nuestro, nacional, que hay que sentirse orgullosos de los investigadores que tenemos, para que esa esperanza siga creciendo. Efectivamente, y en este contexto es muy importante pues, dedicar esos fondos para investigar, para que nos permitan avanzar, pero también que la gente sepa que esto no es una sanidad solo de Castilla-La Mancha o de Madrid, que también hay que pues, intentar moverse. Hay veces que desafortunadamente no podemos hacer nada, pero cada vez más pasa que es porque el estado general del paciente pues no lo permite, ¿no? Porque opciones de tratamiento a veces hay muchas y al final estamos acostumbrados a ver, desafortunadamente desde IMOA vemos muchas desigualdades sanitarias. Sí, que eso no me hay imagino las que IMA lo estará mismas viendo. opciones, igual que pasa con los cuidados paliativos. A mí me ha encantado cómo funciona Castilla-La Mancha, me parece un ejemplo, porque hay muchas comunidades donde no tienen ese lujo de poder, ese lujo no, ese derecho, ¿no? Que debería Es ser un derecho del Creo que paciente. Es un derecho. Es la base, Eso ¿no? es. Es un derecho el poder atender al paciente donde Hace falta más equipos donde de quiera, paliativos, como quiera, Inma. cuando quiera. Hacen falta más equipos, se necesitan más, hay que Hay reclamar. hay muchas diferencias geográficas, incluso dentro de Castilla-La Mancha tenemos diferencias y siempre hacen falta más recursos. Daros cuenta de que, Elizabeth lo puede confirmar, en los últimos años desgraciadamente la incidencia del cáncer está aumentando muchísimo. Eso es, nos guste o no nos guste, y es una realidad que tenemos que aceptar. Y una parte de esa gente que al final va a necesitar cuidados paliativos, si no tenemos suficientes recursos o no invertimos también en esos recursos, no vamos a dar abasto, porque
no es solo ya el cáncer, es que la población cada vez está más envejecida. ¿Por qué? Porque es verdad que nuestras técnicas médicas al final nos permiten vivir más tiempo, pero ¿cómo estamos viviendo ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es una parte fundamental que debemos de entender, o que deben de entender quien manda, que hay que invertir en dar calidad de vida a quien está en ese final de vida. ¿Y con qué frecuencia se atiende, por ejemplo, a esas personas que deciden estar en su casa en esos días ya? Depende. A ver, si estamos muy a final de vida, lo que nosotros llamamos situación de últimos días, si está en domicilio, a lo mejor cada 5 o 7 días, ¿vale? Si está en el hospital, se le ve todos los días y todos los días ajusta medicación. Siempre en el medio hospitalario nos vamos a encontrar los casos más complejos en cuanto al control sintomático, en cuanto a la situación integral del paciente, ¿no? Si ese paciente, digamos que está simplemente en programa de paliativos, hacemos un seguimiento sintomático, pero no está en situación de últimos días, pues a lo mejor cada 15, cada 20 días, depende, en domicilio. ¿Y paliativos es algo que tú puedes decidir que quieres o que no quieres? ¿Se puede rechazar los cuidados paliativos? Se puede rechazar como cualquier tratamiento en nuestro sistema pero sanitario. Es importante que insistamos. El profesional, el especialista que está viendo, que está siguiendo al paciente, es el que decide en qué punto ese paciente debe de pasar a cuidados paliativos. Yo creo que ahí es muy importante la labor que hacen mis compañeros en cuanto al abordar la información que estás dando al paciente y explicarles muy bien la necesidad de que a partir de ese punto les va a ayudar un equipo más, ¿no? De que vamos a estar todos remando. Porque ahí se agobian también un poco los pacientes, sí, y piensan que a lo mejor esto lo que les va a hacer es que se mueran antes y ya empezamos a jugar con la ética y la moral. Eso también quiero dejarlo claro. Entonces, es importante que los pacientes conozcan. Eso, yo creo que es súper importante esto que decías, Julia, que lo entiendan, que cuidados paliativos... Los familiares, sobre todo, que son los que se agobian. Significa cuidar mejor, por así decirlo. No significa que les estamos abandonando, que se acabaron las opciones, no. Es cuidar mejor, acompañar mejor a esa persona y que lo tenga muy claro. Y al hilo de lo que decía Inma, de la incidencia del cáncer, que aumenta de forma exponencial, a día de hoy 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer, me gustaría lanzar otro mensaje importante para la población. Sabemos hoy en día que el 10% de los casos de cáncer son genéticos, el 40% se pueden prevenir con los hábitos de vida, y esto está en el Plan Europeo de Prevención del Cáncer, o sea que está en nuestra mano frenar ese aumento de la incidencia. Total. Porque leía el otro día un dato muy importante: España está a la cabeza de longevidad de Europa, pero sin embargo por encima de los 65 años superamos la media en discapacidad y enfermedades crónicas en Europa. ¿Qué quiere decir? Vivimos muchos años, pero nuestra calidad de vida no está siendo del todo buena, y eso tiene mucha relación también con los hábitos de vida, con el cuidarnos, saber cómo cuidarnos y tomar un poco de responsabilidad en esto. Ahí está en nuestras manos también. Eso es. Estaba escuchando y me estaba imaginando, ¿no?, esos momentos, esos días de paliativos. Yo además me imagino que el aspecto psicológico, que es fundamental, ¿no?, también en su trabajo. Y se me estaba ocurriendo una pregunta que se la quiero hacer: ¿quién cuida también de ustedes? Porque al final ustedes también hacen un trabajo muy importante y que conlleva también mucho sacrificio. Bueno, vamos a ver, nosotros como decíamos, actuamos siempre como equipo, y en los equipos están incluidos los psicólogos. Nosotros específicamente aquí en Toledo tenemos la suerte de que lo tenemos estandarizado y protocolizado de entrada, y nuestros propios profesionales de psicología hacen sesiones de autocuidados para todo el equipo. Tenemos estandarizados que cada cierto tiempo, cada 3 meses, hacemos una sesión de autocuidados. Bien, es verdad que esto no es todo lo que hace falta. ¿Me permites que te interrumpa? Sí, por supuesto. Te voy a interrumpir porque al otro lado del teléfono hay una persona que quiere daros las gracias a todo el equipo de paliativos. Es Concepción. Concepción, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Yo pues quería dar las gracias al equipo de paliativos, en especial para todos, pero en especial a Inmaculada, que fue la que venía a mi casa cuando mi marido, y la verdad es que, bueno, no es para contarlo, es para verlo, porque él siempre decía, cuando vienen las chicas, porque cuando venían es que se iluminaba con las chicas, y quería darle las gracias por todo. Y luego cuando mi hermana también nos tocó ella, y ahora que la he visto, digo, voy a llamar para darle las gracias. Qué bueno. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Conchi. Muchas gracias. Concepción, qué maravilla que hayas cogido el teléfono para contarnos lo que hizo Inma y todo su equipo. Qué importante es, ¿verdad?, el reconocimiento a estos profesionales que silenciosamente van a las casas en momentos tan difíciles, Concepción. Tan difíciles, sí, muy difíciles, pero bueno, te dan mucho apoyo, te dan mucho ánimo, pero luego ya es lo que hay.
Y tú decías que tu marido decía que viene la chica, pero también... ¿Cuándo vienen las chicas? ¿Cómo no? Porque la verdad es que le hablaban con un cariño y él con una alegría cuando las veía que vamos, de verdad... Muchísimas gracias a todos. Gracias. Concepción, no sabes lo importante que es tu llamada. De hecho, yo estoy sintiendo que Inmaculada se está emocionando. No sé la importancia que tiene, no sé la importancia que tiene también para vosotros, Inmaculada, y para tu equipo, este tipo de mensajes, ¿no? y de llamadas. Yo también estoy muy emocionada, porque cuando la he visto me he emocionado por eso, porque nos ha llevado casos muy difíciles, pero bueno, nos han ayudado mucho también. Si me lo permites, Conchi, yo siempre os digo lo mismo. Nosotros solo venimos a poner un último granito de arena. Lo más difícil lo hacéis vosotros, la familia. Quizás nosotros os encarrilamos un poquito hacia el camino y lo más importante, os sostenemos y os apoyamos. Pero sin vosotros como familia, nuestro trabajo no sería posible, así que muchísimas gracias y sobre todo por darte las gracias por darnos visibilidad también, porque yo creo que es importante que en general se conozca lo que hacemos. Gracias. Sí. Gracias a vosotros. Gracias, Conchi, gracias, Concepción, gracias. Te mandamos un beso grande. Enorme, de Conchi. todo corazón. Venga, gracias. Pues estando contigo en un programa de servicio público, estamos hablando de algo importante, realmente importante, ¿no? Como es paliativos, y bueno, pues estas llamadas también dan mucha esperanza, de verdad. De hecho, este tema lo hemos tocado, lo hicimos hace ya mucho tiempo, precisamente porque un familiar de otra persona que había fallecido de cáncer le decía, madre mía, cómo han sido estos días de duros, pero qué bien paliativos aquí en Toledo, cómo nos han ayudado. Entonces pensamos que era necesario hablar con vosotros para poder contar a la gente que estar en paliativos no es el final, sino que estar en paliativos es ese acompañamiento que tú también has descrito, Inma. Es ese camino, es verdad que hacia un fin que no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero yo siempre digo... siempre tenemos algo que hacer, ¿no? Cuando la medicina paliativa, fijaros que nace porque nuestra creadora, como os decía Cecily Sander, se da cuenta que los médicos, o sea, nosotros pasábamos por las puertas de los pacientes paliativos y no entrábamos en las habitaciones porque decían, por este ya no hay nada que hacer, por este ya no hay nada que hacer, por este ya no hay nada que hacer. Y ella fue la primera que dijo, por este sí hay algo que hacer, por este también hay algo que hacer, ¿no? Y de ahí nace la medicina paliativa. Claro, porque aunque ya no haya nada que hacer, todavía siempre hay algo que esperanza. hacer. Siempre hay esperanza. Eso lo tenéis, es tu lema. Mi lema siempre es lo imposible es aquello que no intentas y la esperanza efectivamente siempre está ahí. Una curiosidad que yo siempre me he preguntado, ¿cuánto hay que ser honesto, ¿no? con el paciente? ¿Cuánto de verdad hay que decirle? ¿O hay que decirle siempre la verdad o no? Nosotros siempre debemos de ser honestos con el paciente, pero también debemos respetar su decisión de no querer saber. Hay pacientes que no quieren que les hablemos de estadísticas, de tiempos, porque además también yo digo, las estadísticas están para romperlas y son números. Un 1% si me tocas un 100 y un 99% si no me tocas un 0. Entonces muchas veces pues el propio paciente nos va guiando, ¿no? Cuánto quiere saber, cuánto no. Hay gente... Pero es verdad eso, y vosotras que sois profesionales de una enfermedad tan complicada como es el cáncer, que la persona que se va o que va a fallecer es la que más sabe que se va a ir. Es la que más sabe que se está yendo, yo siempre lo digo. A lo mejor no lo manifiesta y puede ser que simplemente esté intentando proteger a su propia familia, pero fijaros qué cosa más absurda, la familia sabe que se va, el paciente sabe que se va y no pueden compartir el dolor, la tristeza. Cuando nosotros una de las cosas que hacemos es, no, vamos a poner en común, vamos a vehiculizar tu dolor, y seguro que ese dolor entre los dos es mucho menos dolor, ¿no? Y ahí es lo que intentamos ayudar tanto al paciente como a la familia, porque si no es un teatro lo que se genera. Es un teatro. Yo estoy sufriendo aquí en mi cama, estoy súper malita, me estoy muriendo y no lo puedo compartir con mi esposo, con el que llevo toda la vida. Y él está igual, está llorando por los rincones, pero no llora delante de mí porque no quiere hacerme sufrir. Qué pena, ¿no? Que nos hayamos acompañado toda la vida. Se sufre menos compartiendo, ¿verdad? Se sufre menos compartiendo. Y te he dicho compartir es vivir. La pena compartida siempre es menos pena. Sí, claramente, yo estoy totalmente de acuerdo porque además eso te genera más malestar, tienes que estar disimulando, no puedes llorar, siempre se dice, llora que te alivia, el llorar, desahogarte, ¿no? Poder despedirte de esa persona, decirle cosas importantes, ¿no? Esto es súper importante y muchas veces por proteger al otro al final se acaban haciendo daño los dos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, con ese mensaje del sufrimiento compartido es menos sufrimiento que nos dejas, Inmaculada. Muchísimas gracias, esa coordinadora de cuidados paliativos que tenemos aquí en el Hospital Universitario. Gracias, esa llamada ha sido maravillosa. No hay más que decir.
después de las palabras de Concepción. Ha habido muchísimas llamadas que también querían dejar ese testimonio y sobre todo contar que han sido pues muy bien atendidas, que estos equipos que tenemos en nuestras unidades de cuidados paliativos en Castilla-La Mancha trabajan maravillosamente bien. Así es que gracias en nombre de toda la gente que ha llamado y gracias a oncólogas como tú, Elizabeth, con personas, con doctoras que hacéis de la enfermedad otra cara diferente, le ponéis otra cara, que también es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Ainhoa, gracias a vosotros. Gracias de corazón. Gracias Un placer, a vosotros. desde luego que sí.